Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la materia técnicas de discurso, oratoria y debate de la maestría en consultoría política. Recuerdo, vamos en el tema 1, elementos teórico-metodológicos de oratoria y debate, y ahora vamos a ver en este subtema, el 1.2, el método de la oratoria. Fundamental. Para presentar un discurso, si tú vas a preparar a una candidata, un candidato o a una persona que ya está en el cargo, que es fundamental que tenga muy claro, y tú también como consultora, como consultor. Hay tres elementos fundamentales que se requieren para presentar un discurso. Uno, saber y formación intelectual. Sí tiene que haber una preparación previa, sí tiene que haber una información previa, una experiencia general, es decir, nadie se va a parar a hablar de lo que no sabe. Entonces, sí es importante que tú, si vas a hablar o a quien estás preparando, tenga una cierta experiencia, un saber importante al respecto. Y tres, un conocimiento concreto del caso del que se hablará. Nadie se debe parar a hablar de lo que no conoce. Fundamental. Se nota si alguien no conoce de lo que va a hablar. Y entonces, si tú te das cuenta de pronto que te invitan a hablar de algo de lo que no necesariamente sabes, te tienes que preparar, tienes que hacer una entrevista, tienes que acudir a una revista especializada, tienes que buscar información para conocer. Si no sabes, pregunta. Pero el hecho de que tú te pares a hablar frente a un auditorio y no conozcas o no llegues preparada lo suficiente, no llegues preparado, es evidente y es justo, pues, no seguir el método de la oratoria. ¿Qué requiere una buena ejecución en un discurso? Requiere dos elementos, el contenido y la forma. Puedes tener muy buena forma, puedes ser muy elocuente, puedes ser, pues, arengar, puedes tener excelente porte, ir muy bien, con muy buena ropa, tener una excelente voz, pero si no hay contenido, el discurso no va a funcionar. Y puede ser una pieza magistral literaria el discurso que si no hay buena forma, no va con buena voz, que no va, pues con una ejecución elocuente, el discurso va a ser un fracaso. Entonces hay que tomar estas dos cosas muy en cuenta. Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Estamos hablando del método de la oratoria. Entonces, hay un conjunto de pasos para poder lograr la elaboración de un discurso. Esto también vamos a recuperar el método clásico. Vamos a ver después varios elementos muy fáciles, muy sencillos, técnicas y herramientas para hacer nuestro discurso, pero en este caso quiero que veamos la parte clásica. Primero que nada está la selección del tema. O sea, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué se trata? Puede ser que en un momento dado, bueno, si es un discurso académico, pues te van a pedir que hables de un tema, a lo mejor un tema en el que eres experta o que eres experto, pero pues en este caso, por ejemplo, me imagino, como candidata, vas como candidato, bueno, pues vas a ir a una colonia, vas a ir con un grupo social, con una cámara empresarial, vas a ir, bueno, pues con un tema que es la propuesta política. Entonces eso tiene que quedar muy claro, ¿no? ¿Cuál es el tema? Después se inventa. A ver, ¿cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esos argumentos? Esa es, digamos, esta parte creativa del discurso que es fundamental. No puedes hacer este proceso, este paso, digamos, del discurso sin conocimiento. Tienes que conocer al público, tienes que conocer, a ver, va a haber más mujeres que hombres, esa localidad a la que vas a ir, de qué se trata, cuáles son sus problemas, qué les duele, a qué aspiran, qué están esperando de ti. Entonces es fundamental, hay que descubrir las ideas, pero en función no de lo que tú quieres decir, sino también de lo que las personas, el discurso y el contenido de un discurso político está en lo que las personas quieren y necesitan, y ahí tienes que hacer, digamos, una integración con tu propuesta política, con tu propuesta de valor. Viene después la disposición. Vas a organizar las ideas como lo vimos en la primera parte, pues las partes del discurso, tu introducción, tu propuesta, tus contraargumentos, tu ejemplo, ahí va a venir. La elocución es cómo lo vas a verbalizar, cómo lo vas a presentar. La evocación tiene que ver con cómo tú te acuerdas. ¿Qué es ideal en un discurso? Que lo digas sin un apoyo visual. Olvídate. O sea, cuando se para una candidata o un candidato y habla sin un papel, sin leer, bueno, pues está siendo mucho más elocuente.
¿Qué sucede en muchas ocasiones? Bueno, que llevan una pequeña tarjetita, que a lo mejor para decir ¿no? a las personas que están presentes al presidium o algunos datos, y puede guardarlo en su bolsa, pero lo ideal es que no tengas nada en las manos. Cada quien tiene una forma distinta de aprender, entonces, bueno, tú tienes que conocer tu forma de aprender. La otra es la pronunciación. Aquí sí ya es cómo te vas a parar en escena y lo vas a ejecutar. ¿Cuál es la clave de una buena ejecución de discurso? Ensayar, ensayar, ensayar y ensayar. Vamos a hablar en específico ya de la oratoria política. Todo lo demás, bueno, pues son elementos que se pueden aplicar a cualquier tipo de discursos. Vamos a hablar de la oratoria política, que es aquella que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el gobierno y se fundamenta en las ideas políticas. ¿Cuál es tu idea política? ¿Para qué quieres el poder? ¿Para qué quieres llegar a gobernar o a legislar? Eso es fundamental. ¿Cuál es el para qué? Y tiene como objetivo persuadir a las personas de aquello que es tu punto de vista. O sea, ¿qué es bueno y qué no? O sea, ¿por qué propones lo que propones? Fundamental, la persuasión es para mover a la acción. En una campaña política vas a mover a la acción. ¿Cuál es el propósito principal que tiene una campaña política? Mover a la acción, mover al voto. Tú vas en tu exhortación, en la oratoria política de campaña, tú vas a pedir siempre el voto. Pide el voto, preséntate, di quién eres, di qué haces, di qué propones y pide el voto. Esa es la fórmula clave de la oratoria política. Pide el voto. Que tú vas a persuadir, tú vas a mover emociones para que haya esta acción por parte de las personas, pedir el voto y que voten por ti. El discurso político, entonces, obviamente se distingue de otros discursos porque, pues en este caso no estás buscando una verdad absoluta, no es un discurso teológico, no es un discurso filosófico o científico. Tú lo que estás haciendo aquí con el discurso político es, por medio de la razón, transformar o fortalecer opiniones. Las personas ya van a llegar contigo, tanto si estás en un cargo público o si eres candidato, ya van a llegar con un conjunto de ideas. Entonces, tú lo que vas a buscar es o transformar esas ideas o fortalecerlas. Muy seguramente, tu discurso desde el punto de vista estratégico va a estar enfocado en las personas que son indecisas. Eso dependerá de tus estrategias de campaña. Y si tú eres consultor, pues esto va a tener mucho que ver con la estrategia que tú plantees. Pero lo que vas a hacer es, a los convencidos, al votante duro, vas a buscar fortalecer su opinión, y a los que están indecisos vas a buscar transformar esa indecisión en intención de voto por el candidato o por la candidata. Sin emoción no hay política, sin emoción no hay discurso. Si el discurso no emociona, no hay efectividad. El discurso tiene que emocionar. Y obviamente dentro del discurso político hay un discurso específico que es el discurso de campaña. Este tipo de discurso es un discurso argumentativo que lo que busca es dirigirse a un electorado para que vote por un candidato, por tu candidato, por tu candidata, por un independiente, por un partido político y que tiene un programa político determinado. Entonces, siempre tenerlo claro. Si el discurso de campaña no habla de un programa político y no pide el voto, no es un discurso de campaña. Veamos qué es la persuasión y la elocuencia. El discurso de campaña debe ser persuasivo y debe ser elocuente. La persuasión, tú dices que una persona es capaz de persuadir cuando tiene la capacidad de convencer a alguien de un determinado punto de vista. No tiene que ver tanto con la razón, tiene que ver con el corazón. Y la elocuencia es esa facultad. Cuando tienes la posibilidad de hablar con fluidez, con propiedad y de manera efectiva para que esa persona realmente se pueda convencer. La elocuencia, como lo vamos a ver más adelante, tiene diferentes elementos. Obviamente la disposición, la invención, las ideas, los datos, pero pues también tiene que ver con la postura, tiene que ver con la voz, con el manejo de la voz, tiene que ver con los gestos, tiene que ver con los ademanes, tiene que ver con pues esta textura del discurso que eventualmente hace que este discurso tenga vida y verdaderamente pueda provocar emociones que muevan a la acción. Muchas gracias.